El tema de hoy es la suavidad para con nosotros mismos. La suavidad para con nosotros mismos. Y me gustaría iniciar el tema con la primera frase que abre el santo, que es: el primer prójimo con el que tenemos que tener paciencia somos nosotros mismos. Y así como dice esa frase que suena por ahí, si yo no sé amarme a mí mismo, no voy a poder amar a los demás. Muy parecida es en este caso. Si yo no aprendo a ser paciente conmigo, tampoco podré ser paciente con los demás. La misma vara con la que me mido yo, será con la que mida yo a los demás. En cierta forma, por eso vemos que los fariseos juzgaban tan duramente a Jesús. Los fariseos podían hacer muchas cosas, pero ellos cumplían la ley al pie de la letra. Al ver que Jesús no la cumplía, si ellos la cumplían, entonces juzgaban a Jesús con la vara que ellos tenían. Por eso luego Jesús les reclama que la misma vara con la que ustedes medían a los demás, se les medirá, creo que decía, como una yarda extra. Entonces, ¿cómo aprendemos a ser pacientes con nosotros mismos? Lo primero es que debemos saber cómo vemos el pecado. Clasificamos 3 formas en las cuales el cristiano va evolucionando y va viendo el pecado. Partiendo primero de la idea de que todos somos pecadores. Todos aquí somos pecadores del Papa hacia abajo. Entonces, 3 aspectos. Está el primer cristiano, o el que aún no es cristiano o no creyente, y ve el pecado con indiferencia. No le importa si está pecando, y si sabe que está pecando, no le interesan las consecuencias del pecado. Comparable como a una persona que tiene un vicio, como un alcohólico, un fumador, que o no sabe que su vicio le hace daño, o lo sabe y no le importa. Entonces, la indiferencia. Una vez que una persona se convierte, empieza a caminar en la iglesia, viene al monasterio a la visitación y todo esto, y ya da los buenos días en el bus, entonces nos empieza a importar un poco más el pecado, pero solo nos importan las cosas más grandes, los pecados mortales. Y viene esa frase que tal vez ustedes han escuchado allá afuera, de tantas personas que ya están listos para que los canonicen. Porque ¿qué dicen? Yo no robo, yo no mato, yo le soy fiel a mi mujer, yo llego temprano a mi trabajo. Casi santos, pero realmente solo están cumpliendo los mandamientos de los pecados que son graves. ¿Qué pasa cuando ya uno empieza a caminar un poquito más en el camino espiritual? Empieza a formarse, empieza a escuchar al señor Roquel, empieza a buscar en YouTube que si el video de tal espiritualidad. Entonces uno quiere llegar a perfeccionarse, y ahí podemos llegar entonces al perfeccionamiento. Pero hay 2 tipos de perfeccionamiento. De hecho, en la psicología, el perfeccionismo para con nosotros mismos o conmigo, sí. En la psicología, el perfeccionismo siempre es un rasgo patológico. ¿Qué pasa en la vida cristiana? Nosotros buscamos perfeccionarnos, pero no podemos ser perfeccionistas, porque somos seres humanos, y los seres humanos somos débiles y fallamos. Nuestra naturaleza está caída desde el pecado original. Podríamos decir que hay 2 tipos de perfeccionamiento: el perfeccionamiento sano y el perfeccionamiento insalubre o insano. El perfeccionamiento sano es en el cual yo soy capaz de aceptar mis debilidades, yo soy capaz de aceptar que soy un humano débil, pero que por la gracia de Dios y por mi voluntad seré capaz de ir acercándome cada vez más a Dios, y algún día, si Dios lo permite, llegar al cielo, llegar a ser santo. El perfeccionamiento insano proviene de esa idea de que yo no puedo equivocarme, y nadie lo va a decir de esa forma, porque cuando alguien le pregunta, ¿usted se equivoca? Sí, todos aceptamos que nos equivocamos, pero tal vez una parte de nosotros no congenia con eso. ¿A qué me refiero con esto? A esa persona que cuando falla en temas espirituales se enoja consigo misma, se enoja con la situación, se enoja con otra persona, a veces hasta busca culpables. Porque ¿cómo es posible que yo haya pecado de tal forma?
Y dice el propio santo que ese enojo para con nosotros mismos es meramente producto de la vanidad. Eso de que cuando yo me enojo porque pequé y agarro rabia y esa rabia me lleva a otra rabia, no es un camino de perfeccionamiento sano, sino que por el contrario es mi orgullo el que está herido, y al mi orgullo estar herido, entonces yo me enojo conmigo mismo. En pocas palabras podríamos decir que el diálogo sería: ¿cómo es posible que yo, que rezo el rosario, que voy a misa, yo voy a caer en tal pecado? Eso es inaceptable. ¿Y por qué es inaceptable? Si somos pecadores, somos hijos de Dios y Él nos redimió, pero también somos falibles. Por tanto, esa idea de que yo soy perfecto y yo no debería caer en tal pecado es un perfeccionamiento insano. ¿Qué nos dice San Francisco de Sales? Que tenemos que aprender a trabajarnos con calma, a llevarnos con suavidad nosotros mismos. Dice el santo que nuestro arrepentimiento debe ser calmado y sosegado, no con una ira e impaciencia. Y lo compara como con un juez. Un juez, imagínense un juez en un tribunal que tiene problemas de ira. Cada caso que le pongan de frente lo va a ver como el peor crimen del mundo. Ya sea que se haya robado un chicle o que haya cometido homicidio, sus emociones no lo van a dejar dar una sentencia justa. Entonces él dice que así como un juez iracundo toma malos juicios, un juez calmado y paciente entenderá ser más justo con el que tiene de frente. En este caso, el juez somos nosotros y el juzgado somos nosotros mismos también. Tenemos que aprender a manejar esa ira, ese impulso de orgullo para con nosotros mismos y saber aceptar de que si somos falibles, también merecemos paciencia y misericordia. Se hizo un análisis histórico del juicio de Jesús, porque no sé si recordarán, en la palabra de Dios se habla de que a Jesús se le juzgó durante la noche y que se le arrestó en el huerto de Getsemaní y se le llevó ante el Sanedrín. Una de las cosas que se ha perdido es que en la tradición se enseña que el juicio que se le hizo a Jesús no solamente fue a escondidas, sino que fue injusto, fue contrario a las leyes judías, ya que la ley judía establecía de que si un caso llegaba en la noche, se tenía que esperar a la mañana siguiente para poder hacer el juicio. Por supuesto, el Sanedrín no tenía intención de hacer esto, pero ¿qué nos da a entender esta ley judía? De que si a mí me llega algo en mitad de la noche, ya yo estoy cansado, tal vez amargado si tuve un mal día, ¿qué vamos a hacer? Vamos a consultarlo con la almohada y al día siguiente tomamos una decisión más calmada. Esta misma analogía es la que debemos hacer con nosotros. No nos apresuremos a juzgarnos en el calor del momento, porque cuando uno peca, efectivamente uno se siente mal. Si ya uno busca acercarse más a Dios y yo caigo en pecado, yo me siento mal en el momento, y eso está bien, pero no nos apresuremos a juzgarnos en el momento en el que yo me siento mal. Dice San Francisco de Sales que debemos ser con nosotros mismos como los buenos educadores. Está esa famosa frase de: a mí me pegaron toda la vida y miren, yo salí bien. Y yo no voy a discutir contra la disciplina de la correa, porque a mí también me tocó y funciona, definitivamente funciona. Pero habría que preguntarse si hay un método más efectivo. ¿Quién dice que la amabilidad y el amor? Porque al final recordemos que ese es el camino que nos trajo Jesús. Entonces, así como podríamos intentar disciplinarnos con esa ira, con ese correazo, por así decirlo, ¿por qué no tomamos la alternativa de corregirnos con paciencia y con cariño, como quien corrige a un buen hijo, como quien corrige a un alumno en un salón de clases? Porque al final no siempre el mejor maestro es el que más grita o el que más le pegaba a sus estudiantes, sino es el que tal vez hace que sus estudiantes comprendan desde la calma. Asimismo, con nosotros mismos tenemos que aprender a llevarnos con paciencia, aceptando nuestros errores.
Dice, por ejemplo, San Francisco de Sales, ¿cómo hablarle al alma? Y él escribe: has caído otra vez, tu debilidad es pavorosa, pero por tu sola cuenta no lograrás nunca enmendarte. Pero ánimo, Dios te va a ayudar. Pídele perdón y suplícale su poderosa ayuda. Sigue luchando, alma mía. No te canses nunca de luchar por ser mejor, que poco a poco, con la ayuda del Señor, lograrás vencer a los enemigos de tu salvación. Aunque sea más grande y peligroso que un Goliat, si no te cansas de luchar y de rezar. Aquí podemos ver que el santo se nos presenta un aspecto importante. Él refleja el arrepentimiento que debe tener un buen cristiano. No toma la actitud de decir que el pecado no importa, porque puede parecer, y a veces hoy en día lo escuchamos, de que Dios es tan pero tan bueno que mi pecado no pesa. Dios es tan pero tan bueno y me ama tanto que no importa mi pecado. No, sí importa mi pecado. Pero entender que al yo aceptar mi debilidad y aceptar que he pecado, no significa que yo tengo que martirizarme a mí mismo y ser tan duro conmigo mismo. Por eso, en este diálogo, el santo primero acepta la debilidad del alma, pero luego la anima a que siga luchando contra los enemigos de su salvación. ¿Y por qué es importante animarnos? Porque si no, podemos caer en esa terrible tentación de pensar que Dios no es capaz de perdonarnos, que es lo que en el catecismo se conoce como el pecado de la desesperación. Y la actitud frente a mi pecado es muy importante, porque el demonio no solamente nos tienta para que pequemos, sino que también, una vez que hemos pecado, nos puede tentar para pensar de que nuestro pecado es demasiado grande para el amor de Dios. Y entonces viene esa idea de que como yo en particular cometí este pecado y yo soy muy cercano a Dios y yo oro ante el Santísimo y ya yo no soy como el resto de cristianos, etcétera, etcétera, y yo caí en este pecado tan bajo, entonces Dios no me va a perdonar. ¿Cómo es posible que Dios va a perdonar esta falta? Y ese es un pecado peligrosísimo. Y vamos a ver por qué. Todos conocemos a Judas Iscariote, el traidor. Hay una realidad, y es que realmente todos los apóstoles, excepto Juan, traicionaron a Jesús. Ninguno se quedó para el Calvario, todos se fueron huyendo. La diferencia es que Judas fue el que lo entregó. Entonces, si todos los apóstoles, en este caso vamos a hablar específicamente de Pedro, cometieron un pecado similar, vamos a ver la importancia de la actitud ante un mismo pecado. Tenemos en Mateo 26, versículo 19 al 75, que dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio, y una sirvienta se le acercó y dijo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó delante de ellos, diciendo: no sé de qué hablas. Cuando salió al portal, lo vio otra sirvienta y dijo: este estaba con Jesús el Nazareno. Y otra vez lo negó con juramento: yo no conozco a ese hombre. Y un poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: seguro que tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: yo no conozco a ese hombre. Y al instante un gallo cantó. Y Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Aquí vemos a Pedro. Pedro traicionó a Jesús. Pedro traicionó la confianza de Jesús. Y si no lo ven de esa forma, imagínense a un amigo que cuando ustedes necesitan su ayuda, él les diga que no lo conoce. Recordemos que Jesús tenía un corazón humano. Y Jesús sabía que esto iba a pasar y probablemente le dolió profundamente. Entonces esto es una traición.
No al nivel de Judas, pero es una traición. Entonces vamos a ver ahora a Judas. Dice en Mateo 27, del 3 al 10. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los sacerdotes y a los ancianos. He pecado entregando sangre inocente, dijo Judas. ¿A nosotros qué? Allá tú, dijeron ellos, y arrojando las monedas de plata en el santuario. Judas se marchó y fue y se ahorcó. Aquí vemos que ambos cometieron un mismo pecado. Ambos traicionaron la confianza de Jesús, pero también vemos que ambos se arrepintieron. No es que uno estaba triste y el otro se alegraba de lo que había hecho. Ambos cometieron un mismo pecado, pero ambos se arrepintieron. Pero cada uno tuvo una actitud muy diferente, porque Pedro esperó a Jesús y esperó el perdón de Jesús. Judas no. Judas fue y se quitó la vida, porque Judas pensó que su pecado era demasiado grande para el amor de Dios. Entonces, tengamos cuidado de que la misma actitud no nos pase a nosotros. Por supuesto que no llegaremos al extremo de Judas, pero sí podemos quedarnos con esa idea de que aunque yo me confiese y aunque yo haga penitencia, es que este pecado es demasiado grande para el amor de Dios, porque esa es una tentación del mismo demonio. De hecho, me parece muy curioso cómo aquí ese diálogo que tuvo Judas con los sacerdotes se asemeja mucho al diálogo que nosotros podríamos tener con el demonio. Nos tienta, nos hace que pequemos, y luego que pecamos, entonces ¿qué nos dice? Allá tú, ¿nosotros qué? Por eso es que cuando pecamos tenemos que acudir a Dios, porque Dios no nos va a recibir de esa misma forma. A veces pensamos que Dios no nos va a perdonar, pero realmente somos nosotros quienes no nos estamos perdonando a nosotros mismos. Entonces, muy importante la actitud frente al pecado. Tal vez Judas, luego de haber vivido todo lo que había vivido, porque recordemos que Judas predicó, Judas hizo milagros, Judas estuvo en la última cena, en la Eucaristía, y traicionó a Jesús. Pedro vivió lo mismo y también lo traicionó. Sin embargo, Judas tal vez pensó que él estando tan cerca de Dios y luego hacer esto, no hombre, Dios no me va a perdonar. Entonces procuremos tener la actitud de Pedro. Pedro se equivocó y no fue la primera vez que se equivocó. De hecho, Pedro era muy imprudente. Todos lo hemos visto, Pedro era muy imprudente y casi siempre era el que hablaba cuando no tenía que hablar. Pero cuando se equivocó, supo esperar la misericordia de Dios. Porque tal vez Pedro, al saber que él era imprudente, él aceptaba que él tenía defectos. Tal vez Judas no. Cuidémonos entonces de ser más como Pedro y no tanto como Judas. Otro aspecto muy importante con respecto a los pecados. A veces hay pecados a los que nosotros le damos más importancia que otros, ¿o no? Por lo menos, si alguien le da mucho valor a la humildad, cuando cae en el pecado de la soberbia, tal vez le duela mucho. Pero esa misma persona que detesta la soberbia, tal vez no le duele tanto hablar mal del prójimo, porque suele pasar. O por lo menos tal vez los pecados en torno a la sexualidad, la lujuria. Hay gente que valora mucho la castidad y por tanto la lujuria le duele muchísimo. Pero entonces tal vez el insultar o el tener malos pensamientos tal vez no le pesa tanto. Y el santo nos dice que la actitud correcta debe ser darle importancia por igual a todas las faltas. Por supuesto, hay pecados mortales y hay pecados veniales. Un pecado mortal pesa más que un pecado venial. Pero lo que el santo nos trata de transmitir es que si yo peco, no puedo centrarme únicamente en un pecado y al otro no darle importancia. Si quiero ir perfeccionándome, tengo que aprender a darle importancia a mis faltas sin la intención de que yo me martirice
y me condene a mí mismo por cometer una falta u otra, sino que dice de darle importancia a todas las faltas que cometemos. De esta forma vamos entrenando la conciencia y así nos vamos perfeccionando de un todo. Es como si a la hora de limpiar una casa limpiáramos una mitad, pero la mitad que está detrás de la puerta no la limpio, porque me importa más el pasillo que se ve que el pasillo que no se ve. Por eso Jesús nos decía que no solamente quien ve a una mujer y la desea, sino que si la desea en su corazón ya está pecando. Lo mismo nos dice a nosotros. Una vez alguien me dijo una frase que se me quedó mucho y dice: a mí no me pesa tanto, a mí me pesa mucho cuando yo digo algo y ofendo a la otra persona, porque veo a la otra persona ofendida. Pero cuando yo lo pienso, no me pesa tanto. O cuando se lo digo a otra persona que no es de la que estoy hablando, no me pesa tanto. A veces, cuando no vemos las consecuencias de nuestro pecado, no nos duele tanto como cuando sí las vemos. ¿Qué pasa cuando estoy discutiendo con alguien y yo veo que digo algo que la otra persona de verdad le ofendió? Y si la otra persona tal vez se destruye o llora, ahí yo me siento mal. Yo digo: ¿qué hice? Pequé. Pero tal vez eso mismo que no le digo a la persona de frente, se lo digo a la otra persona acá, bochincheando de esa otra persona, y eso tal vez no me pesa. Pero ambos son el mismo pecado. La diferencia es que no estamos viendo la consecuencia que tiene ese pecado. Entonces, darle importancia a todas las faltas. También el santo nos habla del doble modo de proceder. Dos caminos cuando cometo un pecado. El primero es la cólera, o para decirlo más panameño, la rabia, ¿no? Me da rabia. Pequé, me molesto. ¿Cómo es posible que yo pequé? Yo voy a pecar. ¿Cómo es posible que yo caí en tal pecado? ¿Cómo es posible que yo dije tal cosa? Y me enojo conmigo mismo, y me enojo con el que tengo al lado, me enojo con Dios, me enojo con todo el mundo. Pero ese enojo no me va a llevar a ningún lado. Solo va a hacer que pueda caer en la idea que cayó Judas. A veces, irónicamente, nos es más fácil entender la misericordia de Dios hacia afuera que hacia nosotros mismos. La otra actitud que dice el santo es la de la paciencia. Una paciencia que no nos debe llevar a reducir el pecado, puesto que hoy en día a veces se escucha el discurso de que Dios es tan pero tan misericordioso que yo puedo vivir mi vida como yo quiera y hacer lo que yo quiera y Dios al final me va a perdonar y no pasó nada. Hay gente por ahí de otras denominaciones que dice que tú aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador y ya estás listo. No importa qué tú hagas, no importa qué hagas, deshagas, igual te vas a ir para el cielo. Pero la iglesia no dice eso y Jesús tampoco. Entonces, ser paciente no significa reducir el pecado. No significa que entre más yo me martirizo, entre más yo me enojo conmigo mismo, más estoy reconociendo el pecado. Sino que el reconocer el pecado es aceptar que hice mal, pero que a pesar de que hice mal, Dios es bueno y yo me voy a arrepentir y cuando yo me arrepienta, Dios me va a perdonar. Es una cadena. Si yo rompo uno de los eslabones de esa cadena, no voy a llegar al resultado final, que es volver a estar en gracia de Dios. Por ejemplo, el santo nos recomienda el Salmo 129, que dice: Señor, si llevas cuentas de los pecados, ¿quién podrá resistir? Pero de ti proviene la misericordia y el perdón abundante. La Biblia nos lo dice muy claro. De hecho, vemos al propio Jesús en el ejemplo de la mujer que iba a ser apedreada. Jesús no le dice yo te condeno, Jesús le dice yo te perdono, pero no peques más. Lo mismo nos dice Jesús a nosotros: yo te perdono, ve y no peques más. Todos sabemos que volveremos a pecar, lamentablemente, porque aún no somos santos. Ojalá algún día todos lo seamos y nos encontremos allá en el cielo y conozcamos a Pedro y le digamos: oye, ¿por qué tú eres tan imprudente?
luego que he alcanzado el final de la cadena, he alcanzado el perdón de Dios y he vuelto a estar en gracia, ¿qué nos dice el santo? No dejar de luchar por no volver a pecar. Nunca dejar de luchar por no volver a pecar. También nos dice ser más precavidos, evitar las ocasiones de pecado. Porque a veces tenemos muy consciente, no quiero volver a cometer este pecado. Vamos a decir, no quiero volver a hablar mal del prójimo, pero sigo yendo de la misma gente con la que ayer hablé mal del prójimo. Eso es evitar las ocasiones de pecado. Imagínense el siguiente ejemplo. Un hombre que le fue infiel a su mujer y él vuelve donde su mujer y le ruega una y otra vez que por favor lo perdone, y la mujer, como ella escucha las charlas del señor Roquel, lo perdona. Y como lo perdonó, entonces ella espera que él ya no sea el mismo, ¿o no? Entonces ella espera que él mejore. ¿Y sabes qué? Él mejoró, porque todos los hombres somos buenos, eso es así. Y él ya no es el mismo, pero él le sigue escribiendo a otras mujeres. Él le sigue escribiendo a otras mujeres. Él sigue yendo a comer con otras amigas y no le ha vuelto a ser infiel a la mujer. Pero su conducta no ha cambiado y él mismo se está llevando a las tentaciones. Esa misma actitud que tiene el marido que alguna vez fue infiel, la tenemos nosotros con Dios. Vamos a donde Dios. Dios, perdóname que yo hice tal cosa, por favor, voy y me confieso, amén. Y vuelvo y me pongo en la misma situación en la que cometí ese mismo pecado. Igualita. Entonces, en la lucha para evitar el pecado no es solamente el reconocer que me equivoqué y pedir perdón, sino también evitar las situaciones en las que yo cometí ese pecado. Porque si la sigo buscando, lo más probable es que siga pecando. Porque como decía al inicio, somos débiles. Nuestra carne es débil y por mucho que nosotros amemos a Dios, nuestra concupiscencia nos va a llevar a caer en ese mismo pecado. Por eso la lucha por la santidad es una cosa de toda la vida. Imagínense cómo se siente esa esposa que ve al esposo que aún no le ha sido infiel, pero que sigue tomando las mismas actitudes con las que alguna vez le fue infiel. Ella no va a pensar que él está realmente arrepentido, que nos dice que Dios no nos ve de la misma forma, que muchas lágrimas ahí en el confesionario, pero vuelvo y me meto en lo mismo. Es bueno a veces que reflexionemos de que, por supuesto, Dios nos ama infinitamente y no hay cosa que nosotros no podamos hacer para que Él deje de amarnos, pero también a veces, si tratamos de ponernos humanamente en el lugar de Jesús y vernos a nosotros mismos, nos daremos cuenta que tal vez estamos siendo un poco ingratos y es importante que reflexionemos al respecto. El santo luego nos da medidas un poco más fuertes si yo veo que no estoy siendo capaz de superar ese pecado que me ata. Él dice, meditar sobre las consecuencias de mi pecado. Por ejemplo, ofender a un Dios tan bueno. ¿Cuántas veces nos detenemos a pensar lo bueno que es Dios? Y no nos referimos necesariamente a los problemas que podamos tener cada uno, que todos los tenemos. Pero deténganse un segundo a pensar en que Dios no necesita nada ni nadie. Él es autosuficiente y absoluto, y aún así, por alguna razón, nos permitió vivir una vida, nos permite disfrutar de este planeta que tenemos, nos dio la creación entera para que la admiremos y nos da una oportunidad para que lleguemos al cielo, y todo por un amor pura y únicamente desinteresado. ¿Qué gana Dios de nosotros? Que lo adoremos. Él no necesita que lo adoremos. Que lo amemos. Él no necesita que lo amemos. Él no necesita nada de nosotros y aún así nos lo da todo. ¿Y cómo se lo pagamos? Lamentablemente, pecando. Ese tipo de ideas nos pueden ayudar a que si yo estoy cayendo una y otra vez en un pecado, yo pueda, oye, tengo que hacer un cambio. Perder mi alma. Dice que uno cuando llega a un nivel de santidad, no recuerdo el nombre de la santa, que decía que ella llegó a amar tanto a Dios que aunque no hubiera cielo,
ella seguiría haciendo la voluntad de Dios. Ojalá nosotros pudiéramos decir lo mismo, pero no es tan fácil. Entonces a nosotros la idea de que todavía podemos perder nuestra alma nos puede servir de una gran motivación para cumplir la voluntad de Dios y para evitar el pecado. Porque el infierno es una realidad. El que lo niegue no está en línea con lo que dice la iglesia. Y bueno, si alguna vez alguien les cuestiona, ¿no?, que por qué un Dios tan bueno permite que el infierno exista. El infierno no es más que la consecuencia de nuestra propia libertad. La gente que pierde su alma es porque voluntariamente, en su libertad, decidieron irse en contra de Dios. Y Dios, respetando esa libertad que nos dio a cada uno, entonces respeta su decisión y van al infierno. No es que Dios es malo y entonces dice, tú te portaste mal, te vas para acá, como castigo. No, es consecuencia de nuestra propia libertad. Otras citas bíblicas que nos da el santo para meditar dice Éxodo 34, yo perdono el pecado, pero no lo dejo sin castigo. 34. Eso lo dijo Dios, el mismo Dios que nosotros amamos. Ahora, cabe resaltar, el tema del castigo en la iglesia es un tema muy debatido, no en si ocurre o no, sino en cómo ocurre. Muchas veces entendemos castigo como acción, reacción, consecuencia. Pero en el caso de nuestro pecado y con Dios, muchas veces podríamos decir que el castigo es simplemente como que Dios tal vez permite que las consecuencias de nuestros actos nos alcancen. ¿Cómo así? Bueno, ¿saben ese niño chiquito que uno le dice, no vayas a ese escalón que te puedes golpear? Y va el niño, la primera vez uno lo agarra, lo pone en otro lado. Vuelve el niño, la segunda vez uno lo agarra y lo pone en otro lado. Y a la tercera, ¿qué hacemos? Déjalo. Y así aprende, y aprenden, de verdad. Vuelven llorando donde uno, pero aprendieron. Así mismo somos nosotros con Dios. Muchas veces cometemos el mismo pecado y Dios nos ama y dice, voy a protegerlo de estas consecuencias. Voy a protegerlo. Bueno, si insistes, si esa es realmente tu decisión, voy a dejar que pase lo que tiene que pasar. Y vemos la consecuencia de nuestro pecado. Entonces, casi que con Dios somos como niños chiquitos, porque después que nos caímos, entonces volvemos llorando de nuevo donde Él. En Juan, capítulo 8, versículo 34, dice, el mismo Jesús dijo esta frase, quien comete pecado se vuelve esclavo del pecado. Juan 8, versículo 34. Quien comete pecado se vuelve esclavo del pecado. Ya Jesús nos estaba adelantando que el pecado no es ningún juego, que el pecado efectivamente nos esclaviza como un vicio, nos ata a nuestra carne y nos ata al mal. Y esa no es la vida que nosotros queremos. Jesús murió para que nosotros seamos libres, porque vamos a esclavizarnos de nuevo, como el pueblo de Israel cuando iba por el desierto y Moisés los guiaba a la libertad, y ellos que decían, no, pero es que en Egipto yo tenía esto y tenía lo otro, no, pero yo para qué voy a ser católico si cuando yo iba a los carnavales yo me la pasaba excelente, y cuando yo hacía esto, yo hacía lo otro antes de yo ser cristiano. Esa esclavitud nos va a ir atrayendo al mal. ¿Y qué pasa en el mal? Que pues no seremos felices. Muchas veces parece que el placer de este mundo es el que nos va a hacer feliz, pero si no lo llevamos de acuerdo a la voluntad de Dios, lo que hace es esclavizarnos, como cualquier droga. El alcohol, si yo lo uso en medidas pequeñas, como incluso el propio Jesús volvió el agua en vino para una fiesta y la gente lo utilizó y se alegró la fiesta y todo se llevó muy bien, perfecto. ¿Y qué pasa con el alcohólico? Que ya no usa el alcohol para ser feliz, ahora usa el alcohol para sentirse tranquilo, para estar en un nivel de normalidad. Lo mismo nos puede pasar entonces con el vicio del pecado. Ya yo no peco, ya no cometo tal pecado porque me genere placer, es porque ya lo hago por costumbre, ya me sale solo, ya me sale en automático.
Dice Romanos 2, San Pablo: para todo el que hace mal, tristeza y angustia vendrán. Que es precisamente lo que hablábamos en la cita anterior. El demonio no nos quiere ver felices. El demonio así como Dios nos ama con un amor que no nos podemos imaginar, el demonio nos odia, pero de una forma que ni nosotros seremos capaces de odiarnos. Entonces, al final, el pecado solo nos va a llevar a que nos esclavicemos y a que seamos infelices por el resto, pues en esta vida, y si no nos arrepentimos, por el resto de la eternidad. Todas estas son reflexiones que nos da el santo para que, si yo no logro avanzar en un pecado, puedo reflexionar sobre esto. No para martirizarme, no para decir, oye, pero ¿por qué sigues cayendo en lo mismo si mira, te puede pasar esto? No, esa no es la intención. La intención es aprender a superar mi debilidad sabiendo que con esto tengo una motivación apropiada. Es como quien tiene que hacer ejercicio por su propia salud. Al principio le va a costar muchísimo, pero tiene la motivación de que si no lo hace, su salud va a ser peor. Lo mismo en la vida espiritual. A veces necesitamos ese pequeño empujoncito, esa pequeña motivación, y una vez que le cogemos el gusto al ejercicio, entonces ya hasta lo disfruto, ya me gusta y ya aprendo a hacer la voluntad de Dios porque amo a Dios y no por miedo al infierno. Y finalizando, el santo nos dice no espantarse, reconocer nuestra humanidad sabiendo lo débil que es y que debemos despreciar el pecado. ¿Pero a qué se refiere con que no nos espantemos? Porque claro, con todas estas reflexiones pareciera que efectivamente el pecado es más grande que nosotros, pero no, nosotros podemos contra el pecado, no desde nuestra propia voluntad, sino sabiendo encontrar el balance entre que la gracia me asista y que yo ponga de mi parte. Dice esa frase dentro de la iglesia, ¿no? Trabaja como si todo dependiera de ti y ora como si todo dependiera de Dios. Asimismo debe ser nuestra lucha espiritual. Entonces, reconocer la debilidad de nuestra carne, sabiendo de que somos débiles y que pues al ser débiles fallaremos. Eso no implica suavizar el pecado. Yo acepto que lo que está mal es malo y punto. No esa actitud de que, bueno, como Dios es tan bueno, no importa qué pecado yo cometa. El pecado lo cometí y es malo, es contrario a la voluntad de Dios. ¿Por qué lo cometí? Porque soy débil. ¿Es malo ser débil? No, nuestra naturaleza es débil y cuanto antes yo acepte mi debilidad, más suave seré y paciente seré conmigo mismo. Y cuando aprenda a ser paciente conmigo mismo, entonces aprenderé a ser paciente con el prójimo. Porque a veces también juzgamos porque nosotros no cometemos ese mismo pecado que comete el otro. Pero si se voltearan las cosas, tal vez esa persona que es adúltera o que es lujuriosa, tal vez no habla mal de las personas y yo sí. Y yo creo que yo soy superior moralmente a esa persona. Entonces juzgar siempre primero a nosotros mismos desde la paciencia y la comprensión, y así aprenderemos a ser también pacientes con los demás. Para aprender a amar hay que aprendernos a amarnos a nosotros. Entonces para aprender a ser paciente hay que aprender a ser paciente con nosotros, no creyendo que somos superhumanos, que por estar más encaminados en la iglesia, buscando más formación, no caeremos en los mismos pecados que caen otras personas. El propio San Francisco de Sales decía que cuando yo peque, no tengo que pensar que soy el peor pecador del mundo, ni tampoco el menor pecador del mundo, sino que soy un pecador más en el mundo. Teniendo esa idea presente, entonces yo digo, he ofendido a Dios y me arrepiento, pero no voy a estar de que cómo es posible que yo haya caído en este pecado porque yo, y me voy con la idea y puedo terminar como Judas. Dios no puede perdonar esta falla que yo le he hecho.
y tampoco reducir el pecado al punto de que parece que no es nada, pues, ¿no? Como que le pisé el pie a Dios, me disculpe y ya no pasó nada, sino tener muy presente que cuando yo caigo en un pecado he ofendido a Dios y tengo que arrepentirme de corazón. ¿Qué herramientas tenemos para poder manejar todo esto? Pues, por supuesto, primero la confesión. La confesión es fundamental y recordemos que todo pecado que yo confiese es perdonado. Mi trabajo es únicamente arrepentirme y proponerme no volver a hacerlo. Pero que jamás se nos pase por la cabeza que si yo confieso algo, Dios no me lo va a perdonar. Yo voy y confieso el pecado con el sacerdote. ¿Cómo hacer una buena confesión? Hacer un buen examen de conciencia. Usted puede encontrar muchos dentro de la tradición de la iglesia, pero que básicamente consiste en hacer un examen de lo que yo he ido haciendo. Si me confieso semanalmente, mensualmente, tratar de ir haciendo memoria de qué pecados he cometido. Una vez que estoy frente al sacerdote, lo mejor, usualmente, a menos que el sacerdote le pregunte, es simplemente decir el pecado. Yo he pecado de murmuración, yo he pecado de lujuria. No es necesario, a menos que el sacerdote se lo pida, contar toda la historia de cómo llegué a ese pecado, sino que uno puede llegar y decir: mira, Padre, he pecado de impaciencia, he pecado de no he orado lo suficiente, he pecado de tal y tal y tal cosa, y listo. Si el sacerdote necesita más información, él se la preguntará, si no, le dará la absolución y tenga por seguro de que usted se va a sentir perdonado. Y si no se siente perdonado, no es porque el sacramento no haya funcionado, sino que es porque el problema es que tal vez yo no me he perdonado a mí mismo. Y por supuesto, el pecado que yo voluntariamente no confieso no es perdonado. Pecado que a mí se me olvidó confesar, se me pasó confesar, es perdonado. Pero tiene que ser que yo de verdad se me olvidó. No es que 5 minutos antes de entrar al confesionario se me olvidó que hice tal cosa. Si a mí de verdad se me olvidó en el momento, perdonado. Si yo no digo tal pecado por vergüenza o porque qué va a decir el Padre de mí, ese pecado no queda perdonado. Muy importante ese aspecto. Una vez entonces que yo me confieso, tenga por seguro que los pecados que confesó quedan perdonados. Eso es, y a partir de ese punto es como borrón y cuenta nueva. Dios no es como nosotros, que a veces nosotros decimos: yo te perdono, pero la herida queda ahí, ¿verdad? Y a veces cuando uno está discutiendo, uno se acuerda: ¿te acuerdas cuando tú me hiciste que? Dios no es así. Dios, una vez que nos perdona, es como si eso no hubiera pasado, jamás hubiera existido. Él no nos va a recriminar que tú hiciste tal o cual cosa. Y eso es importante recordarlo, no por Dios, sino por nosotros mismos. Porque nosotros mismos a veces también podemos decir: yo me perdoné, pero realmente entonces todavía tengo esa espinita de: uy, yo hice tal cosa, ¿será que realmente Dios no me habrá perdonado? Entonces, una buena confesión, el pedir siempre la gracia, porque va a llegar momentos en los que hay pecados tan necios que tal vez nosotros sintamos que no los estamos logrando. En esos momentos es que hay que pedir la gracia. Cuando yo voy y comulgo, cuando yo estoy en oración, pedirle a Dios: Dios, ayúdame a luchar contra tal pecado, y Él poco a poco la gracia nos irá apoyando. O también puede ser que hay defectos en nuestra personalidad, en nuestra persona, y que yo tengo que aprender a vivir con ellos. Por ejemplo, San Pablo, hay una de sus cartas donde él dice que él tenía un aguijón en la carne y que 3 veces le pidió a Dios que se lo quitara, pero las 3 veces Dios le dijo que se lo iba a dejar. ¿Qué pasa en esos casos? La iglesia analiza el texto y se debate todavía si era una enfermedad física o una cuestión de un defecto de su persona que él estaba pidiendo a Dios que le quitara. Yo creo muy en lo personal, esto es opinión personal mía, no de la iglesia, de que tal vez es que Pablo era muy regañón, muy iracundo, y se le nota un poco en sus cartas. Si usted lee la carta de Pablo, a veces él era como muy al choque, diríamos los panameños.
Tal vez él estaba pidiendo a Dios que él quería ser como San Francisco de Sales, quería ser más dulce, más amable, y Dios le dijo, no, yo te creé así y tú tienes que aprender a ser santo así, igual nosotros. Nos vamos a topar con defectos propios de la persona que tal vez nos lleven lamentablemente a cometer pecados. Pero yo puedo pedirle a Dios y si Dios decide que eso se va a quedar, pues se va a quedar. Y yo tengo que aprender a ser santo siendo yo. Yo no es que voy a aprender a ser San Francisco de Sales para empezar a ser santo. Yo tengo que aprender a ser como yo soy, a controlar mis defectos y a ser santo como yo soy. Por eso es importante ser paciente con nosotros. Porque si nos comparamos con otro santo, veremos que tal vez ese santo le era muy fácil la oración, pero a mí me cuesta la oración. Ese santo le era muy fácil hablar en público, pero a mí me da pena. Ese santo le era muy fácil perdonar y a mí yo soy muy rencoroso, me cuesta perdonar. Tengo que aprender a ser santo como yo soy y a ser paciente conmigo mismo en la forma en como yo soy. Entonces, confesión, Eucaristía, oración y recordar siempre, y esto es un gran consuelo, de que muchas veces en la vida espiritual no es cuestión de qué tanto yo me esfuerce, sino que con el esfuerzo que yo doy y yo me asisto en la gracia, Dios nos va a ayudar, porque al final Dios lo que le interesa es la intención del corazón. Si yo realmente, sinceramente estoy buscando ser mejor en algo, no duden que Dios nos va a apoyar. Él decidirá cuándo, Él decidirá cómo, pero no perdamos la esperanza porque el que se cansa, perdió. Como Judas. Judas se cansó y perdió. No se sabe si Judas está en el infierno porque la iglesia jamás ha dicho que alguien esté en el infierno. Eso es importante. Pero, como vemos, él cayó en el pecado de la desesperación y se quitó la vida. Dios habrá decidido que habrá sido de él, pero él se cansó. Él pudo haber esperado a Jesús y probablemente, probablemente Jesús lo hubiera perdonado, pero se cansó. Pedro, en cambio, que metió la pata más veces que Judas, no se cansó. Seamos entonces más como Pedro y menos como Judas. Aprendámonos a perdonarnos a nosotros mismos y así nos daremos cuenta de que Dios siempre nos estuvo perdonando y éramos nosotros los que estábamos con ese orgullo y esa vanidad de cómo es posible que yo no avance en este pecado. Así que, bueno, de esta forma he terminado. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que le gustaría hacer.